Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y súper emocionados porque hoy tenemos un vídeo que, va a dar mucho de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si ya eres un viejo conocido, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha estado rondando las redes sociales y los medios de comunicación por un tiempo ya. Un drama que involucra a dos de las figuras más queridas y talentosas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen, vamos a hablar de ese supuesto ataque de Can hacia Demet, y de esas misteriosas pruebas que, según dicen, él tiene en su contra. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido de este canal, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo y los dramas de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo es bastante provocador, lo sé, Can Yaman ataca. Tengo pruebas contra Demet Özdemir. ¿Qué oculta? Y sé que muchos de ustedes están aquí porque quieren saber qué hay de cierto en todo esto. La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de especulaciones y rumores desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y eso alimentó la esperanza de muchos fans de que su romance traspasara la ficción. Durante un tiempo parecía que así era. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos divertidos y mostrando una cercanía que iba más allá de la simple amistad. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de estos rumores, y los fans estaban eufóricos. Can y Demet, era la comidilla de todos. Los foros de fans se llenaban de montajes fotográficos, de análisis exhaustivos de cada una de sus interacciones públicas, de teorías sobre sus citas secretas. Se creaban hashtags dedicados a la pareja, convirtiéndose en trending topics globales. La presión mediática y la expectativa del público eran enormes. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es más complicada que lo que vemos desde fuera. La relación entre Can y Demet, si es que realmente existió, no duró mucho. De hecho, terminó de una manera bastante abrupta y, según algunas fuentes, un tanto conflictiva. A partir de ahí empezaron a surgir rumores sobre supuestas tensiones entre ellos, sobre desacuerdos profesionales y personales, e incluso sobre infidelidades. De pronto las sonrisas y las miradas cómplices fueron sustituidas por silencios incómodos y apariciones públicas por separado. Los mismos medios que antes celebraban su amor, ahora especulaban sobre las razones de su ruptura. La desilusión de los fans fue palpable y la incertidumbre se apoderó del ambiente. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo, la supuesta acusación de Can Yaman y las pruebas que dice tener contra Demet Özdemir. Para ser honestos, no hay evidencia sólida de que Can Yaman haya hecho una acusación formal contra Demet. Lo que sí ha habido son declaraciones ambiguas, comentarios indirectos y, sobre todo, mucho ruido mediático. Can en algunas entrevistas ha hecho alusiones a experiencias negativas en el pasado, sin mencionar nombres, pero con un tono que muchos interpretaron como dirigidas a Demet. Estas declaraciones, sumadas a su conocido temperamento, han alimentado la controversia y han dado pie a todo tipo de especulaciones. Recordemos que Can Yaman es conocido por su personalidad impulsiva y a veces controvertida. No es la primera vez que se ve envuelto en polémicas, ya sea por sus comentarios sobre sus compañeras de trabajo, por su comportamiento en público o por sus opiniones sobre diversos temas. En este caso, algunos medios de comunicación han interpretado ciertas declaraciones suyas como indirectas hacia Demet, insinuando que ella podría estar ocultando algo o que no ha sido del todo sincera sobre su relación. Su franqueza, a menudo calificada de excesiva, le ha valido tanto el cariño de algunos fans como la crítica de otros. Esta vez sus palabras han sido analizadas con lupa, buscando pistas y dobles sentidos que puedan confirmar o desmentir los rumores. ¿Pero qué pruebas concretas tiene Can Yaman? Aquí es donde la cosa se pone turbia. No hay documentos, ni vídeos, ni testimonios directos que respalden estas supuestas acusaciones. Todo se basa en especulaciones, interpretaciones y rumores que circulan en la prensa rosa. Los paparazzi han intensificado su seguimiento a ambos actores, buscando una imagen, una conversación, cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre la situación.
Sin embargo, hasta el momento, no han logrado obtener ninguna prueba contundente. Algunos afirman que Can Yaman podría estar molesto por la forma en que Demet manejó la ruptura de su relación. Otros sugieren que podría haber algún desacuerdo económico o profesional entre ellos. Tal vez existían cláusulas en sus contratos publicitarios que se vieron afectadas por el fin de su relación, o quizás surgieron diferencias creativas en proyectos futuros. Y otros simplemente creen que se trata de una estrategia publicitaria para generar controversia y mantenerlos a ambos en el candelero. En un mundo donde la atención mediática es un activo valioso, no sería descabellado pensar que ambos actores, o sus representantes, estén utilizando esta situación para mantenerse en la cima. Lo cierto es que a día de hoy, no podemos afirmar con certeza que Can Yaman tenga pruebas reales contra Demet Özdemir. Y sinceramente me parece un poco irresponsable difundir este tipo de rumores sin tener una base sólida. Al final, estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales, y este tipo de especulaciones pueden hacer mucho daño. La salud mental de las celebridades a menudo se ve afectada por la constante exposición y la presión del público. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay seres humanos con vulnerabilidades y emociones. Ahora, vamos a analizar un poco la figura de Demet Özdemir. Demet es una actriz muy talentosa y muy querida por el público. Ha protagonizado varias series de éxito, y su carrera está en ascenso. Siempre se ha mostrado como una persona profesional, discreta y trabajadora. Su dedicación a su oficio y su carisma natural la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Su éxito no solo se limita a la televisión, sino que también ha incursionado en el cine y el teatro, demostrando su versatilidad y talento. En este sentido, es comprensible que haya optado por no entrar en la polémica y por mantenerse al margen de los rumores. Demet ha preferido centrarse en su trabajo y en su vida personal, sin dar declaraciones explosivas ni alimentar el morbo de los medios. Su silencio en este caso puede ser interpretado como una muestra de madurez y profesionalismo. Evitar la confrontación y enfocarse en su carrera puede ser la mejor estrategia para proteger su imagen y su bienestar emocional. Esta actitud, sin embargo, también ha sido interpretada por algunos como una señal de que algo oculta. Hay quienes creen que Demet no quiere remover el pasado porque tiene algo que esconder, o que no quiere enfrentarse a Can Yaman porque sabe que él tiene información comprometedora. La especulación es inevitable en estos casos, y el público tiende a interpretar el silencio como una forma de culpabilidad. Pero, de nuevo, estos son solo especulaciones. No hay ninguna prueba que respalde estas teorías. Y en mi opinión, es injusto juzgar a Demet por su silencio. Cada persona tiene derecho a manejar sus asuntos personales como mejor le parezca, y no estamos obligados a dar explicaciones a nadie sobre nuestra vida privada. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades, a pesar de su exposición pública, merecen el mismo respeto que cualquier otro individuo. En resumen, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio. Hay rumores, hay indirectas, hay especulaciones, pero no hay pruebas concretas de que Can Yaman tenga algo que ocultar. Y en mi opinión, es importante ser cautelosos con este tipo de información y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La prensa rosa a menudo se alimenta de la controversia y la exageración, y es importante ser críticos y discernir entre la información veraz y el simple rumor. Creo que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos profesionales talentosos que merecen respeto. Y aunque su relación haya terminado de una manera conflictiva, no creo que sea justo alimentarlos con acusaciones infundadas y rumores maliciosos. Es importante recordar que las relaciones sentimentales pueden ser complejas y difíciles, y que la ruptura de una relación no siempre implica que haya un culpable. Al final, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Quizás algún día Can Yaman decida revelar esas supuestas pruebas que dice tener. O quizás Demet Özdemir decida romper su silencio y contar su versión de la historia. Pero hasta entonces, creo que lo más sensato es no hacer juicios de valor y no contribuir a la difusión de rumores. Es fundamental recordar que somos espectadores de una historia que no conocemos por completo, y que es injusto emitir juicios sin tener todos los datos. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a aclarar un poco la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que la información que les he dado es basada en rumores y especulaciones, y que no hay ninguna verdad absoluta en todo esto.
La verdad en este tipo de situaciones suele ser subjetiva y depende de la perspectiva de cada individuo. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi compañía. Y por supuesto, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman tiene pruebas contra ella? ¿O creen que todo es un montaje mediático? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Me interesa conocer sus diferentes puntos de vista y generar un debate respetuoso sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Su suscripción y sus comentarios me motivan a seguir investigando y compartiendo información relevante sobre el mundo del espectáculo. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden que lo más importante es mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Nos vemos pronto.